el año pasado. Nos interesa más que nos comente una actividad específica que está haciendo este año con un equipo en el que participan Carolina García, Nadine Gubin y otros compañeros, que es el postítulo en Educación Ambiental que está dictando en la provincia de Buenos Aires. Y está destinado a profesores del nivel secundario del área de biología y de ciencias sociales. Por eso Ya lo tenemos acá en línea, Adriana. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo andan? Hola Elena, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Estás? Estamos acá Muy bien, ¿ustedes? con Adriana y estamos también con Julio Cabrera, así que vamos a tener una larga charla esta mañana. Bienvenido, entonces. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, Gustavo, gracias por estar ahí y poder charlar un ratito. Queríamos, como te dije cuando conversamos nosotros, queríamos que nos cuentes un poco qué es este postítulo en el cual estás trabajando en la provincia de Buenos Aires, cómo es que te incorporas allí, de qué se trata el postítulo, quiénes son los destinatarios. Bueno, que nos informes un poquito sobre estas cuestiones que no siempre son de conocimiento público. El postítulo lo ofrece la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y lo que ofrece es una reivindicación que hemos tenido siempre los docentes de poder formarnos una vez que estamos trabajando, ¿no? La formación continua y de esa manera permite que los colegas que están trabajando puedan tener actualización o información o oferta de trabajo y de formación en el área ambiental, que es una vacancia bastante grande en general en lo que es la formación docente. Y bueno, apunta a todos los profesores en ejercicio de los institutos de formación docente y de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido es súper general dentro de la provincia de Buenos Aires, porque hay institutos de formación docente de toda la provincia y se buscó descentralizar de alguna manera, que no quede todo centralizado en La Plata, sino que, bueno, los institutos que funcionan como distribuidores de la oferta son institutos de toda la provincia entera, y eso también fue muy valorado por los colegas y las colegas que están cursando. Y después, bueno, la temática, por supuesto, que es de su interés. Tenemos problemas con el sonido. Ay, sí, hay un ruido bárbaro acá. Te decía, 1.500 inscriptos que inicialmente. Y que lo que tuvo bueno, viste, que en general los cursos virtuales tienen mucho desgranamiento, y a pesar de eso, en la actualidad, que estamos transitando más o menos la mitad ya, estamos con más de 1.000 activos. O sea, hay gente que efectivamente está cursando, son 1.000 y pico. Así que súper contentos porque la idea del enfoque del postítulo es hacerlo desde una mirada de la educación ambiental crítica, y eso está siendo muy bien recibido por ahora, tanto como por los que están en cargo. ¿Por qué no nos contás un poco qué es la mirada de la educación ambiental crítica y si tiene relación con lo que establece la ley de educación ambiental integral, la nueva ley? Sí, es las dos cosas. En realidad, el diseño del proyecto del postítulo es anterior a la ley, pero lo que busca es pensar y proponer a los colegas una educación ambiental que pueda ser superadora de las miradas. ¿Cómo, Adri? Que no estoy escuchando. Escucho un ruido de fondo. A ver. Sí, estamos con problemas en el audio, me parece. Es Gustavo, parece. Gustavo, ¿podemos llamarte por teléfono? Gustavo, Sí. ¿podemos llamarte por teléfono? Hola. A ver, ¿ahí me escuchan mejor?
Vamos a tener que llamarlo por teléfono, Adriana, porque no Sí, se escucha bien, ¿verdad? sí, no, se pierde mucho de lo que está Hay, diciendo. hay, hay mucha interferencia. Perfecto. ¿Te llamamos por teléfono, Gustavo? Sí, ya salió de la conversación, L, podemos Bueno, ir llamándolo bueno. por teléfono. Podríamos resumir un poquito lo que decía, porque la verdad que se escuchó poquito. Hay 1.200 inscriptos en este 500, postítulo. ¿Qué decía? 1.500 inscriptos y se mantienen activos 1.000. Él dice que siempre hay desgranamiento en este tipo de actividades, pero que se están manteniendo. Bueno, habría como un 30% de desgranamiento. Ha tenido mucha aceptación, evidentemente. Pero a mí me interesa que nos comente un poquito más, porque él dice que está desde una perspectiva de la educación ambiental crítica. Y me Bien, parece acá ya está conectado, Adri. ¿Estás ahí, Gustavo? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, está mucho mejor, sí, mucho mejor. Ah, ya. Estábamos resumiendo un poquito lo que habías dicho, porque la verdad que se escuchaba con mucha interferencia, así que si quieren seguir, adelante. Te sí, no, te decía estaba de lo de diciendo, educación ambiental crítica, ¿no? Creo que ahí quedamos. sí, ahí le quedamos. ¿Qué es la educación ambiental crítica? Porque sobre educación ambiental hay tantísimas versiones, hay muchísimo material, se conversa mucho y queremos saber cuál es la línea que está sosteniendo la provincia de Buenos Aires en relación con esto. Y la línea es poder ofrecer a los colegas y a las colegas que están cursando una educación ambiental que sea crítica en el sentido de superadora de la mirada que muchas veces hay muy despolitizada de la educación ambiental, ¿no? En ese sentido, la provincia, creo yo, correctamente, Hola, ahí. ¿Qué pasó? ¿estás, Gustavo? Sí, estoy, ¿me escuchas? A ver, ¿Me escuchas ahí? ahora sí. Que decía que en ese sentido yo creo que muy correctamente la provincia identificó una faltante en la formación en términos políticos de muchos colegas y colegas que están trabajando tanto en primaria como en secundaria. En el sentido de que muchas veces la educación ambiental que se ofrece en las escuelas es una educación ambiental muy despolitizada, ¿no? Con muchas veces miradas muy centradas en lo individual, muy centradas en acciones muy simplistas como, bueno, juntar las tapitas de plástico o limpiar el aula, y que muchas veces no pasa de ahí. Entonces, en ese sentido, lo que el postítulo busca es ofrecer alternativas de maneras de pensar la educación ambiental desde una perspectiva más integral, incluyendo la perspectiva política, pensando en la educación ambiental en términos sociales y tratando de sacarla de que solamente se reduzca, bueno, tareas de reciclaje, eso, ¿no? Juntar plástico para reducir el plástico que tenemos en la basura. Y en ese sentido también fue, por suerte, muy bien recibida porque muchos de los colegas y las colegas que están cursando nos transmiten eso, ¿no? Como la alegría de decir, yo venía pensando, teniendo ganas de hacer otra cosa, no sabía muy bien cómo hacerlo, y en ese sentido, bueno, las propuestas, las consignas, los videos, las lecturas que les fuimos ofreciendo, les significaron una buena alternativa para pensar otra manera de trabajar con los chicos en las aulas. Escúchame, cuando vos decís que es incluir lo político, ¿a qué te estás refiriendo? Porque en general las miradas sobre educación ambiental tienen una cosa de ingenuidad maravillosa y de mundo ideal que se cambia desde el aporte de cada uno de nosotros. Ese suele ser el discurso. ¿Qué es esto de lo político? ¿Y qué dificultades tienen con lo político en la escuela? Sí, ya lo creo, pero incluir lo político implica pensar a las problemáticas ambientales como problemáticas que tienen un origen en sus causas políticas y que tienen soluciones políticas, y que las explicaciones que uno tiene que tratar de dar para poder complejizar la mirada social que tienen nuestros estudiantes tiene que incluir el factor político, porque si no quedamos reducidos, lo que muchas veces también pasa entre nuestros colegas, que es esto, ¿no? Trabajamos una problemática ambiental
y les terminamos preguntando a nuestros estudiantes de segundo año de primaria, ¿y ustedes cómo resolverían este problema, no? Y uno dice, pará un poco, si las autoridades hace 50 años, distintos gobiernos no han podido resolver, poner el problema de la recolección de basura en el área metropolitana, no le preguntemos a un niño de 8 años cómo lo resolvería, porque es una manera de simplificar el problema que no favorece a la mirada compleja de esta realidad social. Entonces, entender a la política como esto, como parte de la explicación de las causas y de las consecuencias y de las soluciones a las problemáticas ambientales desde una mirada política, no únicamente política, pero digamos, lo político también es una decisión política, y eso hablamos muchas veces. Y pensar la cuestión ambiental desde las desigualdades sociales, desde las injusticias sociales que muchas veces también representan, es también incluir a la política en el aula. Claro. Y lo que pasa es que es un problema serio incluir la política en las escuelas en ciertos contextos, ¿no es cierto? Porque se entiende medio retorcido lo de la política. Me parece que una vez conversábamos sobre esto, ¿no? Que lo político en la sociedad argentina en gran parte se entiende como lo partidario, es como que hay una nube de humo que está ocultando qué es lo que hay debajo, porque lo político es la grieta y cómo nos paramos cada uno del lado de la grieta que nos toca o que hemos elegido. ¿Cómo es eso? Y vos lo has dicho muchas veces, Adri, la escuela no es muy receptora de todos los contenidos, no entran fácilmente todos los temas ni todos los enfoques en la escuela, y la cuestión política es uno de ellos, ¿no? Uno de esos contenidos en donde no es fácil que puedan entrar en la escuela, ya sea por la institución en sí misma, por la formación política y docente de cada uno de los docentes, por la propia comunidad, por las propias autoridades de la escuela. No son contenidos fáciles y maleables para trabajar en la escuela, más en la escuela primaria, por supuesto. Claro. ¿Vos también notás esta vinculación entre tratar lo político y que lo político se vuelva partidario? ¿Cómo no te escucho, Adri? De vuelta, pregunta. No, si vos, que yo lo que noto es que se entiende lo político como lo político partidario. Y como que hay un tabú en torno a lo político en la escuela. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo lo plantean desde el posgrado, el trabajo de lo político en la escuela? Es eso, es poder pensar que o sea, te lo contesto no desde el posgrado, sino desde mi propia opinión, ¿no? Yo creo que confundir a lo político con lo partidario es falta de formación política. Es poder no diferenciar decir, bueno, yo necesito poder trabajar las cuestiones políticas, si no los problemas no los voy a poder entender integralmente. Y eso no significa que yo tenga que entrar al aula a bajar línea política sobre un determinado partido político. Y en ese sentido, el postítulo es bien claro, incluso incluyendo temáticas, por ejemplo, como las fumigaciones con agrotóxicos, que es un tema sensible para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y sin embargo está incluido y se propone pensarlo de una manera en donde uno también pueda entender al Estado como parte del problema y parte de la solución, ¿no? En ese sentido, eso no significa que es lo más alejado a bajar línea política, porque estamos analizando las responsabilidades que le cabe al propio gobierno que está organizando el propio postítulo. Y es entender también que esto no se trata de política partidaria, esto se trata de políticas de Estado que en esta ocasión le cabe a este gobierno, pero que en otra ocasión le puede caber a otro gobierno. Se trata de entender al Estado como un actor social fundamental para poder entender estas problemáticas. Si no incluimos al Estado en esto, estamos achicando el margen de poder ofrecerles a nuestros estudiantes una mirada crítica de este problema. Entonces nos quedamos en que, bueno, la solución es reciclar el cartón. Claro, porque como vos decías, muy bien, cómo los chicos van a poder resolver un problema ambiental en el segundo año de la escuela primaria, ¿no es cierto? Pero sí se les puede enseñar a quien hay que reclamarle, a quien hay que pedirle, y que lo conjunto y lo compartido hace más fuerte esa demanda, ¿no? ¿Van por ahí? Y eso no incluye ninguna bajada política partidaria. Si yo trabajo con mis estudiantes que la salida a
a este parnaso ambiental en el que vivimos, es colectiva, es con la organización, con poder organizarse para reclamarle al Estado las responsabilidades que les cabe. Individualmente no vamos a lograr nada sueltitos, sino que existen un montón de formas donde la gente se conecta, se ayuda, contribuye, se informa. Hay redes donde uno tal vez tiene ganas de saber de algo y no sabe, pero tenés una organización que te dice, bueno, mira, conozco a este abogado, conozco a este médico que te puede ayudar, lo que fuera, y que la salida a una posible solución no es vos juntando tapitas de plástico, sino reclamando a las autoridades. Eso no tiene nada de partidario. Eso es enseñar también educación ciudadana, eso también es enseñarle a nuestros estudiantes que también parte de lo que van a aprender a la escuela tiene que tener algún sentido. Y bueno, el sentido es ese. Si yo tengo en las afueras de Los Hornos chicos que viven a 1,5 cuadras de un arroyo contaminado, y no van a lograr demasiado yendo sueltitos a pedir a la delegación de Los Hornos que haga algo. Y eso también es parte de su formación ciudadana. Y eso no tiene nada que ver con quién gobierna, sino que tiene que ver con qué responsabilidad le cabe al Estado. Está claro, Gustavo, el planteo. Me parece que Julio quería introducir una pregunta, ¿no, Julio? Sí, ¿qué tal, Gustavo? Hola, Julio. Julio. Consultar, bienvenido. Te quería consultar, yo, bueno, soy profe del área de naturales, ¿no? Y el postítulo está destinado también a docentes de biología y demás. Entonces te quería preguntar qué rol o qué parte crees que le toca a las ciencias naturales, a los profes del área, dentro de esta perspectiva de la educación ambiental o de la educación ambiental crítica que estás planteando. Mira, Julio, está buenísimo lo que me preguntaste. Voy a contestar de la ley. La ley de educación ambiental integral nos dice a todos los docentes, a los de las sociales, a los de las naturales, a los de la matemática, a los de la práctica del lenguaje, que tenemos que incluir la cuestión ambiental de esta manera. Entonces, yo creo que también, desconozco por completo tu área y vos lo sabrás mejor que yo, me parece que también hay una lucha que hay dentro del área de las naturales para poder también incluir, ¿no?, cuestiones sociales y políticas en el análisis de lo que ustedes trabajan. Y también poder sacar de las prácticas estas ciencias naturales que a veces son tan duras y a veces son tan abstractas para los chicos, ¿no? Y en ese sentido creo que la ley va a ayudar un montón a que desde las naturales se puedan incluir los mismos contenidos que trabajan, porque la ley no propone cambiar los contenidos, sino incluir en los contenidos que trabajan relacionados a las cuestiones ambientales esta mirada, ¿no? Poder, no se me ocurre ningún ejemplo, que tal vez cometa algún error en lo que te digo, pero digo, si tenés que trabajar con los chicos del ciclo superior de secundaria, las cuestiones de química, bueno, poder incluir en las cuestiones de química cuestiones que tengan que ver con, no sé, medir el pH del agua, te estoy poniendo cualquier ejemplo. Y que no quede solamente en medir el pH del agua, sino que eso pueda ser contextualizado en explicar por qué significa que el pH esté alto, que esté bajo, qué factores son, y ahí meter la cuestión social, la cuestión ambiental más concretamente. A partir de ahora, bueno, como siempre pasa, imagino que desde el Ministerio van a empezar a salir ayudas, ¿no? Lineamientos para cada una de las áreas para poder ayudar a los profes y a las profes a pensar cómo hacer esto. Pero ahora te lo va a decir la ley, que hay que hacerlo de ese modo. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, creo que tiene mucho que aportar las ciencias naturales. Sería un enorme error de interpretación creer que entonces va a caer todo sobre las sociales, porque hay muchas cosas, un montón de cosas, que son insumos súper interesantes que nosotros no sabemos y que ustedes sí. Y ahí es donde creo que también la relación entre las materias va a contribuir un montón. Les propongo un cortecito musical, no te vayas, Gustavo, y seguimos charlando contigo. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien, compañeros? Por supuesto. Acá donde estoy ahora, ¿me están escuchando bien? Sí. Lo que te pedimos es que trates de disminuir todos los ruidos del ambiente, porque se escucha a veces con un poco de ruido, si se puede. Es que me tuve que ir a la calle para no tener ruidos de ambiente. Mi amor, pero es donde tengo menos ruidos de ambiente. Así son las cosas en la radio. Vamos a escuchar a La Flor de la Canela por Chabuca Granda, una cantante grande de nuestra querida patria grande, el Perú. Vamos. Chabuca Granda en sintonía Educar, y seguimos acá charlando con Gustavo Esposov, con Adriana Villa y Julio Cabrera. ¿Qué dice Julio? Va a seguir con esta charla tan interesante, ¿no? Sí, claro, seguimos conversando con Gustavo.
Gustavo, te quería preguntar, porque no sé si en la primera parte que tuvimos ese problemita de audio lo dijiste o se escuchó, ¿cómo se llama el postítulo y la modalidad es virtual, verdad? Una especialización en educación ambiental y la modalidad es 100% virtual, por eso que contaba antes de que, bueno, es bien federal y hay gente de todos los sitios de la provincia, así que es imposible trasladar a todas las personas hacia lugares específicos, y es para profesores en las áreas de ciencias sociales y de ciencias naturales y para directivos también. Perfecto, perfecto. Bueno, te hago otra preguntita mientras vuelve Adri, que me parece que tuvo algún inconveniente técnico. Dale. No, te preguntaba la pregunta que te hice en el bloque anterior sobre las naturales, porque me parece que en el área nuestra hay como una tradición así bastante fuerte de una cuestión como muy ecológica, dura, ¿no? De factores bióticos y abióticos y una lectura más de lo ambiental como desde las cuestiones del ecosistema, que creo que entronca un poco con esa perspectiva más despolitizada que vos comentabas. Por eso lo traía, me parece que es un desafío para nuestra área esta ley y esta perspectiva que vos estás planteando, ¿no? Y es un desafío para todas las áreas, sí, sin dudas, para las naturales que tienen esta visión a veces efectivamente tan ecologicista de poder incluir las cuestiones sociales, políticas, culturales en el análisis ambiental, es un desafío. Y para nosotros, que tal vez tenemos más allá la cuestión social, es un desafío también poder reconocer que hay un montón de cuestiones de la ecología que son necesarias entender. Claro. Y que muchas veces también quedan como solayadas por nuestra propia deficiencia de formación. Entonces, en ese sentido, creo que la palabra integral de la ley es lo que más va a favorecer, y en ese sentido creo que va a tener una trayectoria y un recorrido por las escuelas parecido a lo que tuvo la ESI, ¿no? Al principio estábamos todos que no sabíamos muy bien qué hacer ni cómo hacerlo, y con el paso del tiempo, bueno, fuimos entendiendo que podíamos trabajar ESI en matemática, y podíamos trabajar ESI en práctica del lenguaje, y podíamos trabajar ESI en ciencias sociales. Bueno, esto creo que de a poco, para eso hay mucha gente trabajando que sabe una bocha del tema, que nos va a poder orientar en cómo hacerlo. Es también muy difícil para nosotros poder entender, no sé, el impacto ambiental que tiene el tratamiento de los residuos humanos sin saber nada, ni de química, ni de... Bueno, hay que reconocer que uno no sabe todo y tener ganas de aprender más, ¿no? Eso también es parte de la formación docente. Y también tiene que ahí estar el Estado ofreciendo formación permanente y continua para que nosotros nos podamos formar. Exacto, exacto. Bueno, volvió Adri. Adri, ¿estás por ahí? Qué bueno. Acá estoy, disculpen. No soy el único con dificultades técnicas, eso me pone contento. Bueno, sí. Gustavo, queríamos recordar un poquito qué es lo que vos venís haciendo en tu programa, porque vos sos un pionero en esta cuestión de plantear la educación ambiental desde un punto de vista crítico y de difundirlo. Tenés un trabajo de difusión muy interesante, queríamos que nos cuentes sobre eso y las últimas novedades que tenés en relación con tu programa de YouTube. Bueno, mira, en abril del año pasado estábamos en el asco más duro de la pandemia, donde no salíamos ni a la puerta de casa, un poco impulsado por el aburrimiento y un poco impulsado por el trabajo de especialización que estoy realizando para terminar mi especialización en pedagogía de la formación de la Universidad de La Plata. Empecé a hacerme preguntas respecto de cuestiones ambientales. Y se me ocurrió decir, al principio muy exponente, ¿no? Digo, si hay cosas que yo necesito saber de historia, necesito saber de biología, como preguntaba recién Julio, necesito saber de antropología. Si yo, por la experiencia que tengo de trabajar tantos años en las escuelas, conozco profesores de todo eso, ¿por qué no consultarles, preguntarles y grabar esas charlas? Entonces, bueno, lo que me propuse fue crear un canal de YouTube. Mi hijo en ese momento 9 años me ayudó en eso, y empecé a convocar inicialmente a colegas amigos. Las primeras charlas del canal son con un amigo antropólogo, un historiador y un biólogo, y preguntarles cuestiones vinculadas a la educación ambiental para que ellos me ayuden desde su perspectiva, ¿no? Para poder entender la educación ambiental desde un punto de vista histórico, conservacionista o antropológico.
Y bueno, y ahí surgió el canal, que luego fue por suerte creciendo mucho y fui animándome a contactar gente que yo no conocía, que contactaba por redes sociales. Y bueno, y siempre pensando en tener una mirada del ambiente, de las problemáticas ambientales y de la educación ambiental, desde una mirada lo más interdisciplinaria y casi ya ni siquiera disciplinaria, sino lo más variada y plural posible. Y bueno, y por suerte creció mucho, le fue muy bien, yo estoy muy contento con el canal, ha tenido mucha difusión. Y bueno, y tengo, como siempre cuento, charlas, suponete, de cuestiones vinculadas a problemáticas ambientales hasta con un sacerdote, ¿no? Para pensar eso, cómo encarar la cuestión ambiental desde literalmente cualquier perspectiva. Y qué mirada puede tener, no sé, un nutricionista sobre la cuestión ambiental, o un geógrafo o una geógrafa, o incluso eso, ¿no? Un sacerdote que trabaja en un pueblo fumigado, que tiene su pequeña parroquia en un pueblo fumigado y tiene una mirada de la problemática en la que él está inmerso, desde la cuestión política, porque por supuesto también un fuerte militante político contra las fumigaciones, pero también tiene una impronta religiosa, de fe, de creencia, que a mí también me interesaba conocer. Y bueno, lo contacté y ahí está la charla también, para pensar qué diría Dios y el infierno de todo esto. Bueno, eso. Bien. Intereses que a mí me parecieron y que, Con esto bueno. vos has publicado un libro. Y en eso, bueno, esas charlas se convirtieron en un libro, que es una compilación de esas conversaciones, que se llama Educación Ambiental en Debate, Geografías y Territorios, y en donde aparecen 14 de estas conversaciones, la mayoría con una mirada más geográfica, digamos, el criterio de unificación de algo tan diverso fue en esta primera publicación, pensarlo desde una mirada más territorial y geográfica. Por eso la mayoría de los que aparecen son geógrafos o geógrafas, entre ellas Adriana Villa, y lo que aparece es eso, pensar una forma de reflexionar en conjunto, juntos, la educación ambiental, desde los diseños curriculares, de la educación sexual integral, de las problemáticas ambientales más diversas, el tratamiento de la basura, las cuestiones ecológicas, la extracción de petróleo no convencional, las inundaciones, la minería, siempre pensándolo en clave de cómo pensarlos y también cómo contribuir a pensar cómo enseñarlas, estas problemáticas, ¿no? Es un libro que, como yo digo en la introducción, es para docentes, pero también es para no docentes, para aquellas personas que les interesen estas problemáticas, también pensarlas desde una mirada, desde los especialistas, ¿no? Porque en definitiva todas las personas que aparecen entrevistadas son referentes y especialistas en cada una de sus áreas. Perfecto. Te deseamos mucha suerte con tu libro, que lo puedan leer muchas personas, que se pueda usar, me parece, especialmente en la formación docente. Me parece un material muy rico para la formación docente, para los institutos terciarios y para quienes trabajan en escuelas secundarias. Gustavo, te agradecemos muchísimo esta accidentada comunicación que hemos tenido y en otro momento seguiremos con otras cuestiones. ¿Te parece? ¿Ya podría escuchar bien dentro de todo? Mazo, yo creo que nuestros oyentes han estirado sus oídos para poder captar de qué hablamos, pero bueno, tus aportes siempre nos ayudan a seguir pensando. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Adriana, ¿por qué no nos decís exactamente la dirección del canal de YouTube, Gustavo? En YouTube lo buscas en el buscador, en la lupita de YouTube, pones Educación Ambiental en Debate. Exacto. Y ahí te aparece el canal. Perfecto. Bueno, cerramos aquí entonces, Julio, Adriana, Gustavo, Posov. Gracias por estar en sintonía, gracias por el gran trabajo que estás haciendo. Y Julio, no sé si quieres agregar algo más. No, súper interesante. El libro se llama igual que el canal, ¿verdad? Ajá, Educación Ambiental en Debate, Geografías y Territorios. Perfecto. En el Facebook de Sintonía está la información también para que los y las oyentes puedan ir a buscar y encontrar o dónde encontrar el libro. Gracias, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Chao. Gustavo Posov acá en Sintonía Educar esta mañana. Vamos al último tema musical de este primer bloque de Sintonía Educar, porque seguimos en un ratito